podcast del bien común, la economía como medio y no como fin. Pues una vez más te damos la bienvenida, en este caso al tercer programa del podcast del bien común. Hoy hablamos del bien común en la historia. Para nosotros es un placer compartir tiempo contigo de nuevo, y más que nos gustaría compartir, así que te proponemos que participes a través de nuestro blog. Puedes encontrar un enlace y en él nos puedes dejar tus opiniones sobre las personas y o los temas que te interesan para que nosotros tratemos en el programa. También testaremos nuevos formatos de los que nos gustaría saber tu opinión, así que si te parece, mientras nos escuchas, pues pásate por allí y déjanos algún comentario y nosotros te lo agradeceremos mucho. Hoy no nos gustaría, en ningún caso nos gustaría perdernos en los cómo de las cosas y olvidarnos del para qué. Por eso hablamos hoy del concepto en sí mismo del bien común. Conoceremos que no es una creación reciente, su evolución en la historia, su presencia en disciplinas como la filosofía y también en la legislación actual, y todo ello de la mano de la profesora Charo Gómez Álvarez. Sonia Distel nos recomendará un interesante documental sobre el origen de un producto de consumo habitual en algunas sociedades, como es el chocolate, y veremos otra cara del negocio del chocolate. En la EBC en la práctica conoceremos una iniciativa que nos presenta Diego Isabel para reforzar los lazos entre modelos económicos alternativos, digamos que un foro económico global de verdad, donde realmente la sociedad global está representada. Hoy en Lo Crees o Lo Sabes charlamos con Fernando Dugo para hacernos preguntas sobre esa creencia empresarial de crecer o morir. Pues si te parece, vamos allá con los contenidos y comenzamos. Hola, soy Christian Felber y te invito a que conozcas el podcast del bien común. Estás invitado. Hoy nos enfrentamos a la difícil tarea de darle una vuelta a este concepto a veces algo difuso del bien común. Para ello contamos con la participación de la profesora Charo Gómez Álvarez del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Sevilla, que es además autora de 2 artículos de investigación sobre este concepto del bien común. Hola, muchas gracias por invitarme a tu programa y es todo un placer pues poder charlar contigo. Bueno, pues si te parece vamos a dar una vuelta a este concepto del bien común. Christian Felber, ideólogo de la economía del bien común, reconoce que no tiene una definición del bien común y que hay incluso algunas dictaduras que operaban bajo este concepto del bien común, como otras operaban bajo el concepto positivo de la libertad, ¿no? ¿Cómo podemos entonces saber qué perseguimos o en qué queremos trabajar cuando hablamos del concepto de bien común, Charo? Bueno, yo diferenciaría 2 niveles. Uno, digamos, positivo en el sentido de que tenemos un marco legal, y como son los derechos humanos y las constituciones, donde ya tenemos un marco dentro del cual nos podemos mover. Y ahora te comentaré exactamente los párrafos donde nos sirve como marco, ¿no? A partir del cual empezar a trabajar. Uh-huh. Y después habría una segunda línea mucho más difusa, Sí. que es, bueno, el concepto filosófico del bien común, que, bueno, sigue abierto el debate y los posicionamientos, ¿no? Pero me voy a ir primero a la parte, digamos, jurídica, porque nos sorprendería si nos paráramos, por ejemplo, en el preámbulo de nuestra Constitución, Sí. o si nos fuéramos a los derechos humanos. Uh-huh. Y si, por ejemplo, te acercas a los derechos humanos, el artículo 1 lo que nos dice es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, ¿aquí una definición de bien común expresa? No, pero nos está hablando implícitamente de cómo nos debemos comportar unos con otros. Es decir, en el momento en el que estamos hablando de cómo nos relacionamos unas personas con otras, cómo debemos convivir, ya estamos hablando de construcción de bien común. Uh-huh. Yo creo que esa es la idea básica. El bien común es cómo estamos bien en comunidad, cómo estamos bien cuando estamos juntos, cómo Uh-huh. estamos bien cuando estamos en sociedad. Y para ayudar un poco a la reflexión, tú piensas, por ejemplo, si estuvieras en una isla desierta, Sí. a lo mejor podrías tener mucha calidad de vida porque tienes un clima fantástico, la comida la tienes allí porque la naturaleza, bueno, es riquísima y prácticamente no tienes que hacer ningún esfuerzo, estás bien de salud, además eres una persona muy creativa,
pero te faltaría toda la parte de sociedad. Claro. No habría bien común, habría bien personal, pero no bien común. El bien común se construye en sociedad. Otra cuestión es exactamente cómo lo llenamos de contenido, pero yo empezaría con esa reflexión. Y efectivamente el hombre es un ser social por naturaleza, ¿no? Eso sí que parece que podemos estar de acuerdo todos. Efectivamente. Uh-huh. Y si nos vamos a nuestra Constitución, pues nos encontramos aquí que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran. O sea, de nuevo volvemos a hablar de que estemos todos bien. Y si sigues un poquito más abajo, te encuentras con proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos. Ajá. O sea que si no nos queremos meter mucho en filosofía por la dificultad que tiene, que yo estoy en ello, soy aprendiz, ya tenemos todo un marco normativo donde nos está delimitando lo que está dentro y lo que está fuera del bien social, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, claro, hay que tener mucho cuidado porque si esto es una cuestión de mayoría, la mayoría puede decidir que me mata a mí hoy. No, el bien común no se puede definir por mayoría. El bien común se puede concretar específicamente en una sociedad a través de procesos democráticos, pero sobre todo a través de procesos, y yo creo que eso es importante, procesos constitucionales, es decir, procesos donde participa mucha gente, donde se establece un marco de convivencia estable para todos, para cualquiera y durante mucho tiempo. Uh-huh. Entonces ahí todos intentamos diseñar un marco de bien común que nos proteja a todos, ¿no? Nos proteja y nos permita florecer como personas. Es por lo menos mi punto de partida. Quizá nos sorprenda a algunos de los oyentes que ese marco del bien común, que a veces parece ese concepto difuso, ya está recogido, por tanto, en la Constitución. Ya es algo que lo tenemos ahí instalado como ese marco de actividad, ¿no? Así como en otras constituciones europeas, por ejemplo, en la Constitución de Baviera se habla explícitamente de que toda actividad económica sirve al bien común, ¿no? De forma que no es algo que debamos de incorporar a nuestras constituciones, sino que ya está presente en ellas. Efectivamente. Uh-huh. De hecho, yo creo que la reflexión es cómo podemos mejorar todas nuestras instituciones para que podamos desarrollar realmente esos principios que aparecen prácticamente todas las constituciones, ¿no? Uh-huh. Que es el vivir bien juntos, ¿no? El bien común. Muy bien. Pues si te parece, vámonos con esa segunda parte en relación al bien común, como esa reflexión de los pensadores de la historia que ya han hecho referencia al bien común, porque este no es un concepto actual, digamos. Bueno, todo lo contrario. Quizás el problema reside en que es un concepto que nace con la propia sociedad y que por tanto, bueno, pues también ha ido evolucionando con el tiempo, como conceptos como la dignidad, la libertad. No porque sean difíciles de definir, supone entonces que debemos abandonar la tarea de investigar sobre ellos, todo lo contrario, ¿no? Hay que reflexionar y pensar y ver cuáles son las formas en las que podemos construir el bien común. Y bueno, la pieza fundamental o la figura que cuando alguien se acerca al bien común aparece como primer representante es Aristóteles, ¿no? Ajá. Él nos habla de que el hombre por naturaleza es un hombre social. ¿Y eso qué significa? Pues precisamente porque es un animal social, la única forma donde puede alcanzar realmente su plenitud, y ahora si quiere hablamos un poquito más con esto, yo simplemente digo lo que dice Aristóteles, sí. Él dice que el hombre solo puede alcanzar su felicidad plena en comunidad, es la única manera. Y tiene que buscar no su bien particular, sino el bien común, el bien de todos. Uh-huh. Si la comunidad no está bien, entonces el individuo no puede estar bien. Esa es un poco la idea o a lo que aspira Aristóteles, ¿no? Evidentemente, esto lo que nos lleva a pensar hay una tensión continua entre el individuo per se como persona, evidentemente, ¿no? Con Sí. todos sus derechos, pero también con sus deberes. Y por otro lado, el resto de las personas, es decir, la sociedad, ¿no? ¿Cómo enlazamos esa individualidad, esa libertad individual, con también esa convivencia colectiva? De tal manera que no nos lleve al totalitarismo. Entonces, después de Aristóteles, la siguiente gran figura defensora del bien común es Santo Tomás. Lo que pasa es que en Santo Tomás aparece claramente la figura de Dios, ¿no? Sí. Y donde el perfeccionamiento del hombre se produce cuando precisamente el fin último del hombre es su encuentro con Dios a través del resto de las personas. Entonces, Santo Tomás, basándose en Aristóteles, vuelve a reivindicar esa dimensión social, ¿no? de
de la persona. Yo creo que precisamente esa tensión de la que yo te hablaba entre sociedad e individuo Sí. lleva que después con toda la parte de la época de la Ilustración, bueno, primero Renacimiento, después Ilustración, donde se reivindica de una forma muy importante el individuo, hay como cierto rechazo a esas obligaciones sociales, ¿no? Ajá. Entonces, esa tensión yo creo que donde tiene su culmen, y creo que de ahí el rechazo en el siglo XX, es con la obra de Nietzsche, donde habla del superhombre, Ujú. donde el superhombre es quien llega al poder en el Estado y es capaz de saber cuál es el bien común para todo el mundo. Eso sí es peligroso, Claro, llegar a defender el bien común de esa manera, ¿no? Y que, bueno, degeneran todo el siglo XX un montón de dictaduras que ya conocemos, ¿no? La claro. idea de que una pequeña parte de la sociedad que toma el poder es capaz de saber qué es bueno para todo el mundo. Eso sí que es peligroso, ¿no? Ujú. Pero curiosamente en la economía el concepto del bien común no aparece tal cual explícitamente, se habla de interés general, del bien general, pero no del bien común, ¿no? Ajá. Realmente quien habla primero del bien común en economía explícitamente, para mí, desde mi punto de vista, es Christian Felber. Ajá. Cuando habla, bueno, este concepto que lo tenemos tan claro en otros ámbitos sociales, vamos a trasladarlo al ámbito de la economía. Claro. En economía siempre se ha hablado de interés general, bienestar social, otros conceptos que se aproximan, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Y si te quieres venir ya más al siglo XX, te Sí. comento un filósofo que me parece que es interesante tener en mente. Bueno, hay muchos, ¿no? Sí. Pero se llama Sandel, él es filósofo y da clases en Harvard, Sí. y su clase sobre ética es el curso con más alumnos de todo Estados Unidos. O sea, que es Ujú. muy interesante. Y él habla del bien común. Y él habla de que el hombre precisamente es un hombre social, es un animal social. Sí. Y, y que el hombre, cuando nace en un determinado contexto, en una determinada sociedad, y que no se puede olvidar de esa realidad, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ¿cómo construimos una sociedad que sea mejor para todos? Esa es la gran, ¿no? La La gran gran, pregunta. la gran pregunta, ¿no? Después, bueno, tenemos grandes autores como Amartya Sen, Nubaum, mi filósofa. Es decir, hay muchísima gente planteándose cómo podemos construir todo ese marco que nos permita una convivencia adecuada. Yo diferenciaría también dos elementos. Una cosa es eh, vivir bien en comunidad y otra Sí. cosa, vivir bien con la comunidad. Ujú. O sea, yo puedo vivir bien en mi comunidad, pero Sí. yo no participo en absolutamente nada y quiero las normas mínimas para que no haya roce entre nosotros y después vivir bien con la comunidad, digamos que hay un papel activo por crear espacios comunes, ¿no? Esta segunda acepción es la que promueve la economía del bien común, ¿verdad? Efectivamente, vivir bien Ujú. con la comunidad. Muy bien. Nos quedamos entonces con que el concepto del bien común no es algo inventado que apareció de repente, sino que los pensadores ya han trabajado sobre este concepto a lo largo de la historia y que en el marco normativo ya está presente en muchas de las constituciones y desarrollos legislativos, al menos europeos, ¿no? Muy bien. Como movimiento, ¿en qué momento se empieza a relacionar, como tú nos contabas, ese concepto del bien común con la economía? Realmente, como movimiento de la economía del bien común, Christian Felber pues ya elabora algunas propuestas en el 2006, 2008, Ujú. pero realmente, bueno, su obra, tal cual la conocemos, surge en el año 2010. Como todo el mundo sabe, el 2008 es el año de la crisis económica, ¿no? El presidente francés Sarkozy encarga a una serie de economistas encabezados por Amartya Sen y Stiglitz, que son premio Nobel, junto a Fitoussi, para que escriban o reflexionen sobre cuál es el verdadero progreso de la sociedad, ¿no? Y ellos elaboran un informe muy conocido que se llama Informe de la Comisión sobre la medición del desarrollo económico y del progreso social. Y ahí ponen en evidencia, bueno, que estamos muy equivocados cuando pensamos que un país, porque tenga mucha producción, es realmente un país desarrollado. Es necesario otra métrica Ujú. del desarrollo. De hecho, ellos insisten mucho que es importante medir, porque si no medimos lo correcto, difícilmente haremos lo correcto. Y a mí esa frase me encanta, Desde luego. porque creo que eh, si no sabes dónde está la brújula, difícilmente vas a poder seguir el camino, ¿no? Y entonces a partir de ese informe se elabora un índice que se llama Index of Better Life, índice de la vida mejor, que está elaborado por la OCDE para toda una serie de países desarrollados, donde se miden muchas dimensiones
de lo que se considera calidad de vida, y entre ellas está, pues, por ejemplo, tener calidad democrática, medio ambiente, las relaciones sociales, las relaciones de confianza, elementos que después, precisamente la teoría, ¿no?, o la economía del bien común, se incorporan explícitamente como elementos de calidad de vida para las personas. Sobre aquel año, sobre el 2008, el presidente francés declaró a este respecto: hay que refundar el capitalismo sobre bases éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad, porque hemos pasado a 2 dedos de la catástrofe. Pero, Charo, a nivel de calle seguimos, da la impresión de que seguimos a 2 dedos de la catástrofe. Pues, en mi opinión, efectivamente, estamos ya no a 2 dedos, a 1 dedo. Pero quizás precisamente por esa conciencia de que no podemos seguir así, existen muchos movimientos y muchas corrientes en economía, en política, en la academia, quiero decir, en la universidad, en movimientos vecinales, reivindicando otra forma de relacionarse y otra forma de hacer economía, de hacer política, de hacer sociedad. Yo creo que en ese sentido es un momento es triste, porque la crisis nos está llevando a mucha gente a una situación complicada, ¿no? Y lo vemos diariamente. Sí. Pero por otro lado, también es un caldo de cultivo para buscar y experimentar nuevas soluciones. Y están ocurriendo muchas cosas muy interesantes en muchos sitios, ¿no? Ajá. Movimientos cooperativistas, monedas sociales, finanzas éticas, la búsqueda de una compra ética. Es decir, que yo creo que es un momento de buscar nuevas soluciones y que están surgiendo. Quizás a nivel muy microeconómico, no aparecen en el telediario, todos los días nos hablan de la bolsa, del IBEX 35, y no nos hablan de la creación de nuevas empresas, de nuevos proyectos, de nuevos marcos jurídicos que también están intentando, bueno, pues promocionar otras cosas que no solo sean el precio, ¿no? Pues, por ejemplo, tú no sé si sabrás de Santiago, ¿no? Muchos ayuntamientos en España están aplicando las cláusulas sociales para precisamente premiar otros criterios distintos al precio, ¿no? Como, por ejemplo, la sostenibilidad que esa empresa está cometiendo en su quehacer diario, Sí. cómo esa empresa colabora a la igualdad de género, etcétera. Y eso ya en el ámbito local se está empezando a aplicar. Bueno, y hay directivas europeas en ese sentido también, ¿no? O sea que estamos a un dedo, pero creo que estamos tirando, ¿no?, desde muchos lados para intentar que nos alejemos de ese precipicio, o al menos que yo soy optimista. En un programa próximo dedicaremos un espacio específico a conocer modelos económicos alternativos para romper esa falsa dicotomía que hay a nivel de Cayo y otra vez, en el que se piensa que la única alternativa entonces al capitalismo sería el comunismo, y para eso pues mejor nos quedamos con lo malo conocido, ¿no? Pero hay más opciones y de ello hablaremos también con un especialista más adelante. Charo ha participado en un encuentro con filósofos sobre este tema que desarrollamos hoy, el bien común. ¿Qué obtuviste? ¿Cuál fue la aportación que obtuviste de aquel encuentro, Charo? Pues mira, fue un congreso en Florencia internacional sobre la vulnerabilidad y el regalo en economía y en empresa. Fíjate qué título, ¿no? Sí. Economía y empresa, y vulnerabilidad y regalo. Y participaban filósofos, sociólogos, gente de empresa, no solo del ámbito universitario, ¿no? Y yo me traje la percepción de que efectivamente en la universidad hay que crear otro discurso, sobre todo en el ámbito económico, de que el hombre es un hombre social, que la sociedad es importante y que la sociedad no nos hace esclavos, sino que vivir en sociedad nos hace libres. Es decir, necesitamos una buena sociedad. Lo necesitamos para poder ser buenas personas. No estoy hablando en un sentido religioso, sino que yo, si no me quiero preocupar absolutamente de nadie, yo necesito una buena sociedad que proteja mi derecho a no preocuparme de nadie. Por tanto, necesito un bien común. O sea, necesito un marco de convivencia que respete el que yo quiero estar entre mis 4 paredes y no quiero preocuparme de nadie. Pero también una buena sociedad me tiene que permitir que, si yo me quiero preocupar de los demás, puedo hacerlo y puedo ejercitarlo. Claro. Y, por desgracia, hoy la economía, tal como está diseñada, el sistema de incentivos, al contrario, premia precisamente al que no se preocupa. Claro. Y a la gente que monta negocios y empresas y trabajos, que se preocupa por el medio ambiente, por los demás, porque el producto no tenga elementos nocivos, resulta que su producto es más caro y que entonces es más fácil que se expulse del mercado, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que reivindicar una sociedad libre en todos los sentidos. No libre para hacer el mal, sino libre también para hacer el bien. En una sociedad interdependiente y globalizada,
quizá hace algunos años tú podías cuidar de tu familia, de los tuyos, pues a través del bien individual, es decir, siendo competitivos y destacando para procurarles el bien, ¿no? Pero en este momento en el que nos encontramos empezamos a comprender que los recursos naturales son comunes, que la calidad del aire es común, la del agua lo mismo y tantos otros recursos, de forma que o nos va bien a todos o vamos a tener problemas gordos todos, ¿no? ¿Es posible que este sea un acicate, una forma en la que nos haga pensar que ese bien común o es para todos o no va a ser para nadie? Pues yo creo que sí, yo creo que el tema de la sostenibilidad medioambiental ha sido como una puerta que ha permitido a mucha gente que pensando que viviendo solos o cada uno, ¿no? Buscando su propio interés, como diría Exacto. Dan Smith, cada uno buscando su propio interés, pues conseguimos los mejores resultados posibles, precisamente porque con el tema medioambiental es tan evidente que todos tenemos que poner de nuestra parte, que yo creo que eso ha hecho mucha gente cambiar la forma de entender que el hombre y la mujer, ¿no? La persona forma parte de una sociedad donde todos estamos interrelacionados, ¿no? Ya había muchos, me voy un poco al área de economía porque es mi especialidad, pero ya había muchos economistas que reclamaban esta visión, ¿eh? Desde gente de la economía solidaria en los años 70, toda la gente del desarrollo humano con Amartya Sen, ¿no? Esa idea de que el hombre es un hombre integral, no está cuarteado, no tenemos compartimentos, ¿no? Sino que todo está relacionado y que evidentemente necesitamos colaborar. De todas maneras, hay también una segunda lectura y es que efectivamente, como tú bien has dicho, ahora más que nunca nos necesitamos por el bien de todos, porque tema de contaminación, pero es que además la cooperación nos lleva a mejores resultados. Simplemente porque si yo compito, estoy luchando contigo. Si yo coopero, para mí es ahorro tiempo y ahorro costes, incluso desde la visión más economicista, egoísta posible. Sí. Con efectivamente, la cooperación nos lleva a mejorar en todos los aspectos. Lo que ocurre es que no nos educan para cooperar, ¿eh? Claro. ¿Te puedo contar una anécdota? Claro. Te cuento dos. Nos encantará. Cuestiones. Mira, una Nature, escrito Nature, ¿no? Es una revista de gran prestigio en el ámbito de las ciencias sociales. En el 2014 sacaron un artículo precisamente sobre lo poco que valía el PIB como indicador del bien de la sociedad y de la necesidad de otros indicadores. Y una recopilación como de otros 18 indicadores donde incorporaban muchos elementos, desde desigualdad, derechos humanos, medioambientales. Es decir, que yo creo que los científicos no economistas son mucho más conscientes de la idea que el hombre está dentro de todo un ecosistema, ¿sí?, que los propios economistas. Eso por un lado. Y la otra anécdota que te quiero contar, una compañera mía, profesora ya jubilada, me comentaba que está jugando con sus nietos a los dardos, pero los dardos estos, las dianas que no pincha, ¿no? Con unas bolitas, con sus dos nietos. Y claro, son dos, uno más pequeño que otro, juegan y entonces eran 3 bolas solo, ¿no? Entonces cuando termina, el que gana, ella le da 2 bolas y al otro, el más pequeñito que había perdido, solo una. Y le dice el mayor, abuela, a mi hermano le tienes que dar 2. Y le dice ella, no, te da 2 porque tú eres quien has ganado. Y le dice, no, abuela, se lo tienes que dar a él porque él es el que ha perdido y entonces él es el que necesita más. Entonces, claro, la abuela se queda así sorprendida, además ella es economista, ¿no? Era compañera mía, y le dice, pero esto que tú me estás contando, tú porque esto te lo han dicho en el colegio, tal. No, abuela, lo he pensado yo, es que es lo normal, ¿no? O sea, que fíjate cómo, sin darnos cuenta, y ella es una persona muy concienciada con el tema social y tal, pero fíjate qué importante es la educación, ¿no? Claro. De cómo sin querer le estamos inculcando el concepto de competitividad y que si eres el ser el mejor significa tener más privilegios. Y yo creo que el ser mejor lo que os lleva es a más obligaciones. Sin duda. No a más privilegios. Pues preciosas historias las dos que nos dejan algún aprendizaje. Charo Gómez Álvarez, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos hemos quedado con ganas de más, así que esperamos que en el futuro te puedas volver a pasar por el programa y seguimos charlando. Pues encantada, cuando queráis volver a invitarme, aquí estaré con vosotros. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Gracias, Charo. Hasta siempre. Un abrazo, hasta luego. Ver, oír y pensar. Hoy en nuestra sección Ver, oír y pensar nos visita Sonia Distel.
Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad de Cuyo, en Argentina, y actualmente es consultora en sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria. Sonia, cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación de hoy? Es un documental, ¿Sí? se llama El lado oscuro del chocolate. Es un documental producido por un director danés, Miki Mistrati, y va sobre la explotación infantil en la industria del cacao. Ajá. Hay una gran parte de la producción mundial del cacao que proviene de África Occidental y bueno, los productores trabajan con explotación infantil para hacer prosperar sus negocios. Es un problema el de la explotación infantil que en la industria del cacao que proviene de muchos años y ya se había denunciado inicialmente en el 2000 con un documental que se hicieron en la BBC. Y bueno, generó un poco de movimiento que terminó en la firma de un protocolo, el protocolo de Harkin-Engel, en 2001. En este protocolo que participan organizaciones no gubernamentales, gobiernos y también productores e industriales del cacao. El objetivo de este protocolo era eliminar las peores formas de trabajo infantil, que no significaba eliminar todo el trabajo infantil, sino solo las peores formas de ello. Sí. Pero bueno, este protocolo de 2001, cuando lo hacen a 2010, cuando hacen el documental, no se cumple. La explotación infantil está lejos de solucionarse. Entonces el director en el documental viaja a esta región, consigue imágenes que son realmente impactantes. Y también muestra la parte de los empresarios del cacao, cómo niegan la situación, ¿no? Muestra las dos situaciones. Creo que son 17 campos de producción de cacao y en todos encuentra esclavitud de niños. Wow, o sea que hay que tener cuerpo para ver el documental, parece, Sonia, ¿no? Sí, a mí me impactó. A mí me impactó mucho. Y bueno, ahí me pareció un poco duro. Pero aún así yo soy gran consumidora del cacao, del chocolate. Y por eso me parecía que esta podía ser una buena recomendación. Muy bien, eso te iba a preguntar. ¿Te da alguna clave el documental para el consumidor, digamos, sobre pues la procedencia, marcas o algo por el estilo que podamos evitar o que al contrario, que sean recomendables? Sí que los pone en evidencia, y los muestra cómo son indiferentes y hasta niegan la situación. Ajá, de acuerdo. Por eso de nombres concretos, de marcas concretas. Sí. De acuerdo. Sí las menciona y bueno, de hecho hace referencia, explica con detalle de qué se trata el protocolo. Entonces, con solo leer el protocolo ya ahí se pueden ver cuáles son las empresas que participan. De acuerdo. Y por eso, bueno, que yo pienso que no es suficiente con denunciar la situación, ¿no? Creo que hay que ejercer un poco más de presión para que los gobiernos tomen medidas. Muy bien, Sonia Distel, pues muchísimas gracias por tu recomendación. Veremos el documental y esperemos que nos ayude a hacer un poco un consumo más responsable de este producto. Muchas gracias. Vamos que sí, gracias a vos. Adiós. Economía del bien común en la práctica. Porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Hoy charlamos con Diego Isabel Lamoneda. Él estudió Ingeniería Ambiental y Forestal, es máster en Gobernanza Global y Ética por la University College de Londres. Él se define como un emprendedor social y un agente de cambio. Ha escrito un par de obras recientemente, en 2013 Yo soy tú, propuesta para una nueva sociedad, y en 2014 es coautor del libro Dentro de 15 años. Bienvenido al podcast del Bien Común, Diego. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Diego, cuéntanos, tienes un proyecto que nos interesa hoy en EBC en la práctica, llamado Common Good Hub. Cuéntanos un poco de qué va este proyecto. Bueno, pues sí, el proyecto nace de mi experiencia dentro de la economía del bien común y de mi trabajo y colaboración con otras redes que también están involucradas en crear una nueva economía.
y nos dimos cuenta de que teníamos dos carencias. Y con ese objetivo de pasar a la acción, ¿no? La primera carencia era que no estábamos colaborando lo suficiente entre movimientos como la economía del bien común, pero también como la economía colaborativa, la economía circular, la economía social y solidaria. No estábamos colaborando lo suficiente. Esa fue la primera motivación. Y la segunda, no estábamos llegando a las instituciones públicas. Es decir, sí a la gente, sí a las empresas, pero no a las instituciones públicas. Y uno de los mensajes que la gente habrá escuchado de la economía del bien común es que si una empresa, por ejemplo, se comporta de forma, digamos, positiva con los empleados, con los clientes, con los proveedores, con el medio ambiente, debería ser premiada por las políticas públicas. Efectivamente. Pero en el actual modelo es al revés. Si tú te comportas así, tu producto es más caro, ¿no? Entonces, surgió esa idea, ¿no?, de trabajar también con las instituciones públicas. Muy bien. ¿La palabra clave en este proyecto es co-crear? Sí, por supuesto, porque la experiencia nos dice que solos es muy difícil hacer cosas y que por ejemplo, solos estamos intentando ir a las instituciones públicas y no estamos logrando mucho, y posiblemente sigamos de forma colaborativa y co-creamos propuestas y co-creamos e implementamos experiencias prácticas, pues nos irá mucho mejor. Recordamos a los que nos están escuchando que en nuestro blog, el podcast del bien común.blogspot.com, puedes encontrar el enlace a la página web de este proyecto para ampliar la información. Diego, ¿cuáles son las líneas de actuación del proyecto? Sí, pues el Global Hub por el Bien Común actúa principalmente como un think tank. En España no se conocen mucho, pero en el mundo anglosajón hay muchos más think tanks independientes, ¿vale? Y nosotros decimos que somos un think ocean porque en vez de estar en un tanque pensando, lo que somos es mucha gente de distintos movimientos en distintos países intentando crear una nueva economía. Y las tres líneas de acción por lo cual lo hacemos, la primera es pensar conjuntamente. A través de foros de discusión organizamos eventos, jornadas, mesas de debate y investigamos de forma conjunta, o sea, activamos el pensamiento colectivo, creemos mucho en la inteligencia colectiva. La segunda parte es, a partir de ese pensamiento colectivo, hacer propuestas concretas y específicas a instituciones, ya sean ayuntamientos, ya sean regiones, países o la propia Unión Europea con la que ya hemos hecho alguna propuesta. Esa sería la segunda parte, la parte de propuestas de políticas públicas que ayuden a construir una nueva economía. Y la tercera parte, después de pensar y de hacer propuestas conjuntos, es también ayudar, asesorar, a implementar a estas instituciones públicas, porque muchas veces esto es algo tan nuevo, tan diferente para ellas que no saben y podemos crear equipos o estamos creando equipos de trabajo multidisciplinares con gente de economía colaborativa, de economía de bien común, de distintas economías, para poder asesorar a estos gobiernos de distintos niveles en cómo co-crear esta nueva economía. ¿Nos puedes comentar un poquito desde cuándo lleváis funcionando y si ya tenéis alguna de esas propuestas que hayáis elevado pues a cualquier tipo de gobierno, desde local hasta internacional, por intentar concretar y saber en qué áreas trabajáis? Sí, de manera práctica estamos desde septiembre de 2015, aunque los primeros 4 meses fueron distintos talleres participativos para definir entre todos qué estrategias y qué acciones hacer. A partir de ahí venimos trabajando en varias líneas. Dentro de lo que sería el activar ese pensamiento colectivo, hemos venido haciendo distintas jornadas, participando en distintas conferencias, transmitiendo la visión de que la nueva economía no va a ser uno de los modelos que existen, simplemente, sino que va a ser una conjunción, o está siendo, ya existe, de todos ellos. Me explico muy bien. Yo creo mucho, has dicho antes que yo vengo del mundo medioambiental y mucho en los ecosistemas, y el ecosistema de la nueva economía no va a ser un único modelo, sino va a ser la suma de plantas grandes, plantas pequeñas, animales grandes, animales pequeños, que crean un bosque, el bosque de la nueva economía. Cada uno aporta, ¿no? Y ahí es ese trabajo de difusión y de pensamiento conjunto, donde hay modelos como la economía verde, la economía azul o la economía circular, que lo que hacen es asentar muy bien la premisa de conservar el medio ambiente. Hay otros modelos que ponen el objetivo de la economía muy claro, como la economía de bien común. El objetivo tiene que ser el bien común, tiene que ser las personas, o la economía social, que lleva muchos años diciendo que hay que integrar a las personas que no pueden ejercer ciertas, por ejemplo, profesiones, etcétera, y que tiene que haber un fin social, o las empresas sociales en otros países. Esas ponen muy bien el objetivo. O sea, la premisa, el objetivo, y otras ponen el método.
la economía colaborativa o el movimiento de los commons ponen clarísimamente el método colaborativo como una forma de transformar la economía. Y entre todas hacemos ese bosque, ¿no? Donde conservamos el medio ambiente, donde trabajamos colaborativamente para hacer una economía para el bien común. Esa sería como la parte más de trabajo de investigación y de difusión que estamos haciendo. Sí. Luego empezamos incluso antes de que se creara el Global Hub por el bien común. Yo participé activamente dentro de lo que es la economía del bien común en hacer la propuesta del dictamen que se ha conseguido con el Comité Económico y Social Europeo, un dictamen sobre economía del bien común como una propuesta para Europa, como una propuesta de modelo económico para Europa. Y lo que viene en esa propuesta de políticas es muy de sentido común, porque la economía del bien común es la menos común de las economías, es muy de sentido común, pero estamos luchando porque simplemente, y estamos trabajando a través de estas acciones con instituciones europeas para hacerlo. Y ahí hablamos de, primero, como dice la economía del bien común, hay que identificar cuántos contribuye o no una empresa al bien común. Hay que medirlo a través del balance del bien común u otras herramientas, pero hay que medir. Segundo, hay que comunicar a la gente, a los consumidores, para que tú sepas cuando compras si esa empresa contribuye o no, positivamente o negativamente, al bien común. O sea, hay que trabajar en etiquetado, hay que trabajar en estándares para que realmente la ciudadanía lo podamos conocer y lo entendamos. Hay que educar a la ciudadanía. Lo tercero, hay que trabajar en políticas públicas que una vez que hemos evaluado e identificado esas empresas, las prioricen y las premien. Y hablo de compra pública, hablo de fiscalidad, hablo de tasación. Todo este tipo, hablo de programas de desarrollo económico, todo este tipo de estrategias públicas que ya existen orientadas a estos tipos de sectores, de nuevas economías, donde no solo contribuyen al bien común, sino respetan el medio ambiente o fomentan la colaboración. Y aparte de evaluar, identificar y comunicar al consumidor y apoyar desde lo público, que sería un poco toda la estrategia que venimos desarrollando y ahora trabajando porque se haga realidad, el siguiente punto que para nosotros es muy importante es fomentar también el emprendimiento bajo estos valores. Todavía las escuelas de negocio, todavía las universidades siguen enseñando a los jóvenes en que ser exitosos es ganar mucho dinero. Siguen formándonos de esa forma, formando jóvenes de esa forma. No, hay que formar emprendedores por el bien común. Y eso se puede potenciar desde todas las políticas de emprendimiento, que ahora todo el mundo habla de emprendimiento, pero habla de un emprendimiento simplemente pensando que si tú ganas mucho dinero, esa mano invisible redistribuirá la riqueza entre la gente. No. Hay que fomentar que el emprendedor tenga un objetivo social, un servicio a ofrecer a la sociedad o un problema a solucionar y que trabaje para crear su empresa de esa forma, con ese objetivo. Bueno, esa es la parte más política que estamos haciendo, ¿no? Y por decirlo, también estamos ya empezando con algunos ayuntamientos y con algunas instituciones a asesorarles en temas muy específicos de cómo llevar esto al ámbito local, porque creemos que el ámbito local es de los más importantes donde podemos implementar esta nueva economía. Diego, este proyecto es un proyecto que se desarrolla dentro de la EBC como movimiento, como asociación, ¿es un proyecto externo? Es un proyecto externo. Voy a decir por qué, pero a veces de la EBC. Me explico. Desde el principio decidimos diseñarlo, y además con el propio Christian Felber liderándolo y apoyándolo, desde fuera de la ABC. Y esto es una cuestión de cómo debe ser una colaboración. Una colaboración debe ser horizontal y plana. Si este proyecto, la economía del bien común, o la economía colaborativa, o la economía circular, o la economía social, lo hubiera liderado y dijera a los demás, súmate a mi proyecto, habría fracasado, porque todavía los egos colectivos nos pueden. Y la decisión fue una fundación independiente, totalmente independiente, donde se invita a todos estos movimientos y a todas las organizaciones que trabajan por la nueva economía a trabajar como iguales. Con lo cual aquí la economía del bien común es una más, igual que la economía colaborativa que están trabajando, igual que el Sistema B o las B Corporations que también nos están contribuyendo en proyectos, igual que la economía social. Todas ellas, digamos, pueden entrar y salir, aquí no hay ni membresías ni nada, y trabajar en las acciones que les apetezca, colaborar con los otros modelos. Simplemente, digamos, creamos un espacio de colaboración y de hecho vamos a crear uno físico, que ahora si quieres también te puedo comentar. Suena interesante, desde luego es fácil de ver la actitud de colaboración y de buscar puntos en común, pero supongo que en base a los egos a los que decías antes, pero también en base a las creencias, las prioridades de cada movimiento, porque cada movimiento bascula sobre sus propias prioridades, también habrá distensiones, habrá puntos de no acuerdo, porque algunos quieren tirar en una dirección y otros en otra, supongo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los mayores puntos de acuerdo y
y cuáles son los mayores puntos de desacuerdo, por decirlo así, en los eventos que habéis llevado a cabo hasta ahora? Como bien dices, hay puntos de acuerdo y desacuerdo y eso no es malo, eso es bueno. En un ecosistema hay diversidad y la diversidad enriquece. Los principales puntos de acuerdo es en lo fundamental, que son los valores que nos tienen que mover, los valores que tienen que mover a la economía, ya sea economía de empresa o economía liderada por instituciones y gobiernos, y el objetivo. El objetivo tiene que ser clarísimamente beneficiar a las personas, siempre conservando el medio ambiente y no dañándolo, incluso recuperándolo. Eso estamos todos de acuerdo, aunque uno se ponga más foco en una cosa que en otra, estamos todos de acuerdo que nos complementamos. Las diferencias aparecen a veces en las herramientas, pero empezamos a ponernos de acuerdo. Te pongo un ejemplo. La economía del bien común, como muchos de los oyentes ya saben, tiene el balance del bien común, la matriz del bien común para evaluar a las empresas. La economía social tiene también sus herramientas. Las B Corporations tienen la suya. REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, tiene las suyas. Hay distintos modelos de evaluar. No pasa nada, eso es bueno, porque cada empresa puede incluso elegir el que más se adapta a su realidad. Lo que sí que estamos intentando trabajar es porque todos ellos tengan un tronco común, un mínimo común, y que sean reconocidos. Y aquí ya pasamos de nuevo a lo político. Hay una directiva europea que se está transponiendo a todos los países, incluido España, que dice que las empresas de más de 500 evaluados van a estar obligadas o están obligadas a reportar sobre su impacto social y ambiental. Entonces, la idea es que no solo haya una herramienta, que aquí podríamos discutir cuál es la mejor o cuál es la que se utiliza, sino que haya varias, pero que por lo menos cumplan unos requisitos mínimos todas ellas, ¿no? Entonces, esta es la forma de trabajar, ¿vale? Tenemos diferentes herramientas, pero el objetivo es común, el objetivo es que las empresas reporten sobre su impacto ambiental y social y a partir de ahí, por lo menos, acordar los mínimos. En 2008, quizá el inicio de la crisis, pero ya empezábamos a sufrirlas cuando el presidente Sarkozy, con sus palabras grandilocuentes, dijo que había que refundar el capitalismo, que esto ya no funcionaba. Han pasado un montón de años, pero seguimos viendo que el modelo sigue siendo el mismo, la desigualdad es creciente, lo constatamos, lo medimos y a priori las personas de la calle no vemos diferentes cambios. Es cierto que se está haciendo todo este trabajo por debajo y a veces de forma silenciosa, porque no es algo que se conozca en los medios de comunicación, ¿no? Hay que tener esperanzas de que esto puede cambiar, Diego. Quizá muchas personas piensan que va a pasar esta crisis, pero que nada va a cambiar. ¿Va a haber un punto de inflexión? Yo confío que sí. Ahí me sale el optimista que llevo dentro, aunque tengo que reconocer que si en el 2008 me ponen la fecha de hoy y me dicen que aún estamos donde estamos, estaría muy decepcionado. Porque después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento, de tanta gente pasándolo mal, que no hayamos realmente cambiado las raíces del sistema, es verdad que decepciona un poco. Pero por otra parte, sí que tengo que decir que si miras un poco desde fuera, sí que hay cambios muy fuertes. Por ejemplo, en 2008, incluso 2010, 2011, no podías decir el capitalismo no funciona. Te llamaban comunista o te llamaban otra cosa, ¿no? Si lo pensábamos en esos parámetros. Así que yo he estado viviendo más de 3 años en Inglaterra y dando charlas diciendo el capitalismo no funciona y hay que buscar un modelo nuevo o hay que avanzar hacia algo diferente. Y bueno, no me han matado, en Inglaterra, que es una de las cunas del capitalismo, no me han mandado a James Bond, al 007, a detenerme, ¿no? O sea que, bueno, por lo menos se puede hablar abiertamente de que el modelo tiene cosas muy buenas, pero no funciona, como tú bien has dicho, o no ha funcionado, y eso está empíricamente demostrado, que no hemos solucionado ni la pobreza ni la desigualdad, incluso hemos creado el cambio climático. A partir de aquí, esa es la ventaja que ya se puede decir claramente, a partir de aquí tenemos que pensar cómo ir hacia algo diferente. Y sí que es verdad que aquí es donde está el gran trabajo, que es desafiar alguna de las premisas clave del capitalismo, como hay que crecer sí o sí, y si no tu gobierno irá mal, o si no tu empresa irá mal, hay que competir y cuanto más fomentemos la competitividad mejor. Y todavía en los programas europeos la palabra competitividad aparece 30 veces por cada vez que aparece una la palabra colaboración. O sea, hay que desafiar ese tipo de narrativas porque se ha demostrado que no funciona. Entonces hay que buscar otras. No decimos que otras sean las adecuadas, pero de luego si no las experimentamos no vamos a saberlo. Y no estamos diciendo volver a otros modelos que también han fracasado, como puede ser comunista, ¿no? Tenemos que pensar que si esto es un experimento, buscar un modelo que funcione bien para todos. Hemos fracasado con todos los experimentos, ha ido mejor o peor el experimento, pero hay que seguir testando, ¿no? Y yo creo que aquí simplemente hay que pensar que no hay buenos y malos, que hay gente que se mete mucho en su rol y le cuesta salir y entre todos tenemos que buscar la forma de avanzar.
Quizá la diferencia en términos de esperanza entre algunas de las personas que estamos escuchándote y tú mismo sea que algunas de esas personas no saben que se están produciendo movimientos y tú, sin embargo, estás en contacto con personas, con movimientos, con organizaciones que están haciendo propuestas. Tardarán más o tardarán menos, pero sabes que hay un movimiento ahí emergente, ¿no? Y eso, desde luego, fomenta, entre otras cosas, la esperanza. ¿Qué le dirías a una persona que te esté escuchando y le apetezca, uno, informarse, dos, aportar y participar en este proyecto para aportar sus propias ideas? ¿Dónde puede acudir? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿En qué puede participar? Bueno, pues para informarse, lo primero le invito a esa persona a que entre en la página del Global Hub por el Bien Común, que es www.Common Good Hub en inglés, y Hub es HV, o sea, Common Good, como bien común, y hv.com. Y que bueno, ahí podemos encontrar mucha información y también nos puede buscar en Facebook y en Twitter. Decir que a partir de saber que hay distintos movimientos, que a veces se pueden hacer cosas en tu localidad, que tampoco hay que pensar muy grandilocuente, ¿no? Que a veces en tu propia localidad puedes hacer cosas o en tu propia empresa puedes dar ideas. El siguiente paso para involucrarse un poco más, y aquí sí que invitamos a la gente, quiero decir que uno de los grandes proyectos que estamos liderando y que próximamente, bueno, ya está lanzado, ya se conoce bastante sobre él, es lo que llamamos el Global Forum New Economy and Social Innovation, en español se llama Nueva Economía, Sociedad e Innovación, NESI, que es un foro que aunque se va a realizar en Málaga en abril de 2017, entre el día 19 y 22, va a ser un foro internacional donde todos estos movimientos van a estar presentes, hablando y debatiendo de cómo transformar una nueva economía, pero también van a estar empresas de todo tipo, están invitadas, gobiernos, ciudades, municipios, gobiernos regionales de todo tipo, vendrá gente de Europa y de Naciones Unidas y, por supuesto, van a venir universidades, movimientos sociales, ONGs y cualquier persona puede acudir. O sea, invito a que acudan a Málaga porque es una experiencia, va a ser una experiencia donde realmente vivir esto que estoy contando. Y luego también invito a que incluso si quieren participar en co-crear este evento, porque todo lo co-creamos, este evento se ha abierto, ya hay más de 100 personas voluntarias trabajando en distintos ámbitos. Si tú eres bueno en redes sociales, si eres bueno en contenidos, si eres bueno en logística, si sabes cocinar y quieres echar una mano esos días, hay muchas opciones de contactar con nosotros y colaborar en el Global Forum NESI, porque va a ser, a mí me gusta decir, igual que están Davos y estos grandes foros de arriba abajo, esto va a ser uno de abajo arriba, ¿no? O sea, si todo el mundo tiene la capacidad de contribuir a que este foro funcione y no solo lo que va a ocurrir en Málaga, sino ya otros eventos y debates que estamos haciendo tanto en algunas ciudades como online. O sea, que invito a que busquen NESI Forum en Internet o New Economy Forum en Internet, porque aparte de la página de Global Hub, ahí también hay una oportunidad de ver qué estamos debatiendo, qué estamos haciendo y cómo puede esa persona involucrarse. Vamos a emplazarnos para una entrevista en un programa posterior y conocer un poquito más la agenda de contenidos, más concretamente, ya que casi nuestro tiempo se ha consumido, y charlamos más adelante sobre él. ¿Te parece bien, Diego? Hablamos del NESI Forum más adelante y encantado de compartir con todas las personas. Hasta entonces, a las personas que les haya gustado esta entrevista con Diego Isabel, con su pedagogía y su forma de comunicar así de sencilla y que transmite desde luego ánimo para que las cosas puedan cambiar, decirles que también puedes seguirte en la red Twitter a través de la cuenta @DiegoIsabel1. Pues Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Hoy hemos viajado a Londres, esperamos dar otro saltito dentro de poco a Málaga para seguir hablando contigo y ha sido un placer. Muchas gracias por la entrevista y muchos ánimos a todas las personas que aún piensan que es difícil, porque estamos haciéndolo, está ocurriendo el cambio. Gracias, Diego. ¿Lo crees o lo sabes? Hoy en Lo Sabes o Lo Crees hablamos con Fernando Dugo, al que damos ya la bienvenida. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas, Santiago, ¿cómo estás? Fernando tiene una amplia trayectoria en gestión empresarial y también un conocimiento de gestión de lo público. Actualmente es director y monitor de programas internacionales de la Escuela de Negocios EOI y también consultor de pymes. Oye, Fernando, cuando escuchas por ahí eso de crecer o morir, esa creencia, no sé qué piensas cuando lo oyes así como receta indiscriminada para cualquier tipo de empresa. Crecer o morir. Bueno, yo creo que es un nuevo paradigma, bueno, no, un nuevo no, un muy antiguo paradigma y que, claro, a las empresas les fuerza a pensar de una forma determinada, pero pienso que es un error completamente importante, un error gordo, porque las empresas no necesitan crecer ilimitadamente,
y las razones de la mortandad de muchas empresas tienen en muchos casos poco que ver con el crecimiento. Tienen que ver con el tamaño, desde mi punto de vista, no con el crecimiento. ¿Cuál es esa diferencia para los profanos en el tema de gestión entre el tamaño y el crecimiento que tú nos dices? Sí, aunque están vinculadas, pero las empresas tienen que tener una dimensión mínima de negocio. Y otra cosa es la dimensión óptima de negocio. O dimensión, si yo, que a mí me gusta más llamar la dimensión óptima, me gusta más llamar la dimensión de seguridad. Y esto quiere decir que las empresas, cuando se diseña el modelo de negocio, cuando se hace el plan de negocio, las que lo hacen, que desgraciadamente no son todas, pero cuando se hace, tiene que tener un tamaño determinado que les permita obtener una rentabilidad determinada. Las empresas tienen que obtener unos beneficios porque si no, no pueden financiar sus autoinversiones, la adquisición de equipos para mantener el negocio, etcétera. O sea, muchas de las cuestiones, porque las empresas lógicamente tienen un día a día, tienen sus ingresos, tienen sus gastos y si al final del año no tienen un remanente, el que sea, difícilmente pueden financiar o autofinanciar esas inversiones que necesitan pues, para mejorar procesos productivos, contratar a nuevo personal que ayude a incrementar la plantilla lógicamente a que se haga mejor trabajo, etcétera, ¿no? Uh-huh. El que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito o es un loco o es un economista, dijo Paco Álvarez. No sé si esta creencia de las empresas de crecer o morir empieza también por la creencia del crecimiento económico ilimitado y además cuanto más rápido mejor. Y las empresas se han adaptado a ese modelo, pues eso, como una religión, como una creencia que seguir. Bueno, es el modelo capitalista en el que estamos inmersos, pero que realmente estamos acostumbrados a ver infinidad de empresas todos los días por las calles por donde nos movemos, que son pequeñas empresas que se mantienen en el tiempo. Y entonces no necesariamente todas las empresas tienen que ser el Corte Inglés o Google. Eso hay que, claro. Aproximadamente... Sí, te decíamos que aproximadamente 545.000 resultados en Google sobre este tema, crecer o morir. Pero no te pienses que son resultados sobre el debate, si es una creencia o realmente tiene fundamento. La mayor parte de las entradas están en la dirección de cómo crecer, sin cuestionar si es necesario hacerlo o no. Entre una de esas entradas de Internet encontramos un libro titulado De los negocios románticos y de cómo sobrevivir en el empeño, del año 2012, del que, Fernando, ¿qué podemos encontrar en ese libro? Bueno, ese libro precisamente lo escribí en base a mi experiencia con muchísimos empresarios con los que he tenido la oportunidad de trabajar en más de 20 años de consultoría, ¿no? Entonces, precisamente la mayoría de ellos no tenían el mínimo interés en convertirse, como decía antes, en Google o en el Corte Inglés, una gran compañía, sino sencillamente lo que querían era hacer lo que les gustaba, de la forma que les gustaba, con gente que les gustaba y para clientes que también les gustaba. Entonces, y después a las 7 de la tarde si puedo irme a ver a mis hijos o a jugar al pádel con mis amigos, ¿no? Entonces, es muy distinto cuando tú abordas el negocio desde una perspectiva de crecimiento ilimitado o cuando tú abordas el negocio desde una perspectiva de obtener una dimensión de negocio que te permita sobrevivir en el tiempo. Y de eso va el libro. Perfecto, pues muchas gracias por el anticipo. Quien quiera consultarlo puede hacerlo a través del blog, en el que os dejaremos el enlace al perfil de Fernando Dugo y en él lo podréis leer. Fernando, nos queda pendiente charlar mucho, lo dejamos para otro programa posterior. Nos gustaría contar contigo para charlar sobre la matriz del bien común, esa herramienta de gestión que va más allá de los resultados financieros. Si te parece, nos emplazamos para esa ocasión. Cuando tú quieras, Santiago. Muchas gracias, un saludo. Venga, hasta luego. Nos podéis escuchar en el blog de nuestro podcast, podcastdelbiencomún.blogspot.com, donde os dejamos más información y enlaces sobre los temas comentados en los programas. Si prefieres suscribirte, puedes hacerlo en YouTube y si tienes la aplicación gratuita de iVoox, también podrás escucharlos o descargarlos en tu móvil. Hasta aquí el programa 3. Estamos ya preparando el cuarto programa con toda la ilusión. Esperamos que también sea de tu agrado y nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces, sé feliz y haz felices a otros.